Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenas tardes, Manolo, ¿cómo vamos? Buenos días. Vamos tirando y llegando a veces. Tirando y llegando. Sí, en eso estamos todos. Sí, como los bichos que tiran para llegar. A ver, tenemos unas cuantas cosas de las que hablar que parten a través de artículos que tú me envías, me haces llegar, que en algunos casos los puedo leer, en otras los empiezo a leer y ya lo he explicado alguna vez más. Cuando son muchas páginas, obviamente, pues uno no tiene todo el tiempo del mundo para... Evidentemente, yo tampoco. Yo te lo mando para decir, obviamente, puedes imaginarte que una gran parte, como la de todo el mundo, de mi información, de lo que yo puedo hablar, procede de lo que leo, de lo que veo. Por ejemplo, como ahora no tengo práctica sindical directa, pues puedo hablar menos de práctica sindical. Entonces, claro, yo comparto lecturas contigo, con la audiencia, con gente, algunas que yo encuentro, pues estoy suscrito a sitios, a veces algunos peculiares, otros normales, los tiene más gente, y me permite eso, y yo te comparto porque así la discusión puede ser más enriquecedora. Pero no pretendo que te lo leas todo, No, eso no es pretendes, cierto. bueno, me alegra saber que no pretendes que me lea. No, no pretendo. Porque además, casi todo lo que leo yo, en general, son cosas que no se pueden leer deprisa. Por eso, Eh, cuando llevas unas cuantas páginas, dices ya, la opción periódico puedes leerlas en diagonal, porque más o menos el titular cruzas y te haces una idea. Es peligroso leer así, ¿eh? Pero se puede hacer. Pero en cuanto entras, siempre se dice, en cuanto entras en poesía, en filosofía, en ensayos un poco densos, tienes que ir despacio. muy bien, dicho lo cual, Dicho vamos, lo cual. vamos que ni siquiera hemos hecho un orden, pero como te lo sabes, de todas maneras, no te voy a sorprender. Hay uno de los artículos que me has mandado sobre demografía, sobre la revolución demográfica, sobre el índice de natalidad, sobre cómo está evolucionando en nuestro país, pero también en el resto del mundo, sobre todo en Europa, que es la zona que más nos atañe o que más cercana estamos, que se titula Así cambiará el mundo, la revolución demográfica. Bueno, cuéntanos, que tú te lo has leído más detenidamente y seguro que tienes reflexiones que hacer sobre él. Bueno, yo te mandaba dos artículos al respecto. Uno era y otro te lo mandaba porque era más bien una persona que es conocida por gran parte de esta audiencia, porque es uno de las personas que sabe y está escribiendo bastante sobre cuestiones de ecología y de cambio social y tal, que es Jorge Richtmann. Es Bueno, un autor al tenía que yo pensado sigo, dar... le sigo en Twitter. Sí, Y sí, muy bueno, bien. pues de vez en cuando veo que publica algo que me parece que es sugerente, pues lo leo. Y en concreto lo que había estado leyendo suyo recientemente es lo tiene estoy en una página web que lleva bueno, que me parecía bastante sugerente. Pero En cualquier caso. ¿quieres empezar por el colapsismo No, de Richman? podemos Porque ir a las cosas. Yo sí sitúo porque parte de mi reflexión está vinculada a las dos cosas, ¿no? Está vinculada, por un lado, a lo que dice Jorge Richtmann. Mm, Digo, una persona solo estar en desacuerdo con él en algunas cosas, en otras no, ¿eh? Y entonces, bueno, en eso está. Y entonces, en este blog suyo, que es bonito el título, tratar de comprender, tratar de ayudar, ¿no? Entonces, junto con el otro artículo, que más bien es una reflexión más de gente académica, que parte del informe del grupo de las Naciones Unidas que se dedica al estudio del cambio de la población, del desarrollo demográfico, ¿no? Hay un grupo, un organismo específico de las Naciones Unidas que se dedica a esas cosas, ¿no? Y entonces va sacando informes que permiten analizar cómo está funcionando algo así como lo que estamos llamando la transición demográfica, el cambio demográfico, como quieras llamarlo, ¿no? Porque está siendo muy importante. ujú. Eh, entonces, me venían bien los dos. Yo soy de los que piensa en principio, eh, en una visión bastante reduccionista en cierto sentido, pero no tanto en otro, la especie humana, como cualquier especie,
sobre la faz de la Tierra, es una especie, una de cuyas misiones fundamentales en la vida es reproducirse. Sí, Eso es básico. Todos los animales vivos, sí. bueno, todos los seres vivos, hay que incluir a las plantas, lo que buscan es reproducirse. Y si hay algo fastuoso, entretenido y ameno es ver los diferentes recursos, trucos que han ido buscando las especies de todo tipo para lograr reproducirse, ¿no? Mm. Y para sobrevivir una vez reproducidos. Que esto también tiene su punto. Hay que sobrevivir una vez reproducido. Si no sobrevives, lo tienes crudo. Bien, pues entonces, en este contexto, yo sí lo que mantengo es que la especie humana ha funcionado así. Y de alguna manera es una especie que pasó, no me acuerdo los datos, pero en cualquier caso, estuvo decenas de miles de años, con una población muy escasa en la Tierra, 15.000, 20.000 personas, no sé cómo lo calculan por otra parte, son cálculos muy aproximados, ¿no? Pero se produce un cambio drástico en la transición al neolítico, con la aparición de ganadería, agricultura, es decir, y la obsesión, lo que desde entonces se ha intentado es eso, la reproducción. Porque además lo llevas metido en los genes. O sea, estás destinado vamos, te estás muy estimulado por tu propio organismo biológico a tener hijos, ¿verdad? De ahí que el sexo, entre otras cosas, sea tan importante en los animales, en los seres humanos y en cualquier otro animal. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado? Que de alguna manera la esperanza de vida de la humanidad, ya sea el criterio de esperanza de vida y longevidad de los años que se pueden vivir, esperanza de vida, es la esperanza que tienes de llegar a una edad cuando naces. Durante gran parte de la humanidad, la esperanza de vida ha sido muy baja. Yo recuerdo, por ejemplo, un dato que estudié una vez, en una de las épocas duras de Europa, de crisis profundísima, entre otras cosas hubo un invierno demográfico también, un invierno climático, o sea, que estas cosas ha habido de vez en cuando. Es el siglo XVII, que es la famosa guerra de los 30 años, donde se estuvieron matando los europeos los unos a los otros, mezclando religiones y no religiones, porque el rey católico francés luchaba contra el emperador católico de Hungría, pero aliado con... Me explico, era un batiburrillo, ¿no? Pero en cualquier caso, porque se les ha llamado a veces la guerra de religión. En aquella época se comenta que el siglo XVII, perdona, la esperanza de vida era 16 años, 20 al nacer. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente la baja esperanza de vida se debía a la enorme mortalidad infantil. Una cosa que impulsaba a las mujeres, bueno, y a los hombres, a los maridos, a la familia, pero en concreto a las mujeres en este caso, que son las que soportan la carga de ese tema, a tener muchos hijos. Tenían 5, 6, 7 hijos, porque las posibilidades de que 3 o 4 se murieran antes de llegar a los 10 años eran muy elevadas. Pero en España en concreto, la esperanza de vida a 30 años en los años, hace 100 años. Hace 100 años, ¿de acuerdo? Sí. Y tú recordarás, yo cuando era pequeñito, incluso cuando me casé, ser familia numerosa tenías que tener 4 o 5 hijos. A mí ya me tocó, recién casado, a que pude ser familia numerosa con 3 hijos. Ahora es con 2, me parece, ya creo. No sé cuánto es ahora, si 2 o 3. Yo ¿Por tampoco. qué? Porque lo que ha pasado es que los niños ya no se mueren. Entonces no hace falta, o sea, no se mueren como se morían. Y ahora todos los niños que nacen en principio, bueno, crecen y más o menos en condiciones. Hay vacunas, hay alimentación adecuada. La última hambruna, en el sentido brutal de la palabra hambruna de España, hace poco un artículo al respecto, es la del año 39 al 49, 50. Se calcula, no hay datos exactos, que pueden haber muerto en esos 10 años por malnutrición, incluso de hambre, no muchos de hambre, pero incluso de hambre, pero de malnutrición en las cosas, pues casi tanta gente como en la guerra civil, en los 3 años de guerra. Sí, sí. O sea, brutal la cifra, brutal. Pero ¿qué ha pasado? Que a partir de los años, de ese momento, que en la Tierra hay 1.500 millones de habitantes, 2.000,
la mejora de las condiciones de vida provoca una explosión demográfica desmesurada. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos en estos momentos, como es el cambio climático, la devastación de la naturaleza, es decir, muchas cosas, son fenómenos de gran trascendencia, de enorme complejidad. Uno de los factores para mí decisivo es ese. Ha habido que alimentar a mucha gente. A mucha. Y además se ha conseguido mejorar la alimentación. Con lo cual se ha incrementado la esperanza de vida. Y eso es lo que se llama el boom demográfico. En menos de 50 años aproximadamente, casi se ha triplicado la población de la Tierra. Casi se ha triplicado. Entonces, eso a efectos de alimentación, a efectos de agua limpia y saludable, a efectos de muchas cosas, de habitabilidad, pues ha supuesto un desafío brutal. Desafío brutal, bueno, pues que se ha ido solucionando como buenamente se pueda. Por ejemplo, el invento de los fertilizantes basados en el amoníaco, que permitió en los años 10-20, permitió mejorar profundamente las cosechas en Europa. En Europa, ya no te hablo de otros sitios. Con lo cual disminuyó brutalmente la natalidad infantil. Disminuyó la mortalidad y por lo tanto creció la población. Entonces, ¿qué nos encontramos en estos momentos? Que de pronto, en España lo estamos viviendo claramente, se ha producido un cambio inverso. Y lo que se está viendo con cierta claridad en estos momentos es un frenazo demográfico. Entonces, la población está empezando a decrecer. Sí. Y en ese decrecimiento, pues, de alguna manera, y al mismo tiempo se está dando un envejecimiento. Es decir, la población se muere más tarde. La pirámide poblacional ha Está crecido. descabalada. Vale. Está muy descabalada. Y entonces, hay una parte del problema, te lo comentaba el otro día, que no es grave. Es decir, se produce riqueza y alimentos, en principio, de sobra. Es decir, en estos momentos, los problemas de malnutrición y en este momento de desnutrición, hambrunas, las hambrunas localizadas, habían desaparecido en los últimos 15 años, pero han vuelto ahora. La zona del Cuerno de África es una de las especializadas en sufrir, especializada, no se especializa uno en eso, ¿no? Una de las que sufre endémicamente hambrunas, pues ha vuelto a dispararse. Y entonces, por primera vez en el último informe de desarrollo humano y de la Organización Mundial de la Salud, dice, oiga, hay más hambrientos que antes. Esto no se había dicho en los últimos 20 años. Cada informe nuevo decía, oiga, hay más gente que come. Y el porcentaje, sobre todo las cifras relativas de gente que padece hambrunas, han disminuido. Las relativas, que son importantes. El porcentaje de la población. Como está disparando la población, puede mantenerse más o menos la cantidad en un mismo número, pero su porcentaje inferior, ¿no? Y entonces nos encontramos en una situación desesperada. Es decir, de los cientos de problemas que tenemos en estos momentos, que no es uno ni dos, pues evidentemente uno de ellos es el problema demográfico. Y el problema demográfico viene dado, una parte, claro está, por un lado hay un artículo que citaba antes de Richman, yo le leí otro suyo hace poco, muy bueno, sobre las tendencias malthusianas. Que han ido aparece el primer malthusianismo aparece justo cuando empieza a dispararse la población con la revolución industrial inicial, la primera, la de 1780-1800. Inmediatamente al poco Malthus dice, oiga, que el incremento de la población es exponencial y el incremento de los cultivos es normal, no es exponencial, es lineal. Por lo tanto, esto va a provocar hambrunas brutales en un breve plazo, ¿no? Las profecías de Malthus no se suelen cumplir, pero de vez en cuando amenazan. El anarquismo de principios del siglo XX también tenía cierta afinidad con algunos sectores
con tendencia malthusiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en este momento yo creo que, por ejemplo, en el caso de lo que comenta el artículo de Rijman, él viene a decir un momento del artículo en que aproximadamente en los próximos, en este siglo hay una cifra que da y cita a alguien, ¿no? Interesante, va a disminuir a una razón de casi 2.000 millones de personas van a desaparecer. O sea, la población humana va a bajar en los próximos tiempos a unos niveles, pero una pérdida de habitantes realmente muy notables. Y, claro, él menciona un estudio, un tal Hugo Bardi, que me molestaba en buscarlo, y efectivamente es lo que dice. Él dice que por decenio, leo textualmente el artículo la entrada del artículo de Rijman es digno de ser leído, es muy bueno. Hay que leerlo, viene bien. Ya no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero es igual. Y la cita textual que dice él es la siguiente: a partir de 2030, según una cierta perspectiva científica razonable, Hugo Bardi, la población humana puede estar reduciéndose en 500 millones de personas por decenio. Básicamente muertas por hambre. ¿Te das cuenta, no? Muertas Eso por es lo que hambre, dice. ¿no? Muertas por hambre. No por descenso de la No es por descenso natalidad. de la natalidad. No, por muertes de hambre. ¿eh? El informe de las Naciones Unidas no dice semejante cosa. Dice que es difícil saber. Está claro que se va a ralentizar. Que eso va a suponer problemas. Que no tienen por qué ser demasiado graves, son complicados, ¿no? Pero el informe te viene a decir, oh, mire usted, pues ya veremos, ¿no? El informe, el artículo que he leído sobre el informe, que es parte del artículo que te pasaba, dice, hombre, en primer lugar, la primera cuestión, es decir, una parte de alguna manera va a ser un problema ético y organizativo. Pero morir de hambre no está dentro de las perspectivas. O sea, no es lo que la gente se plantea. ¿Que se va a pasar canutas? Sí. Que en algunas cosas, de hecho, los informes de la ONU dicen que la única zona del planeta que va a seguir creciendo en población en los próximos 200 años, en este siglo por lo menos, es África. África subsahariana. Porque es la única zona en que las mujeres tienen hijos jóvenes y tienen varios hijos, y aunque mueren algunos más que en otras zonas, la población está creciendo. El informe de la ONU no dice que aquí, porque claro, de lo que dice Rijman, que el párrafo eso que dice, ese será el mundo que habremos creado, básicamente en el norte global. Sigo citando, las 2 o 3 últimas generaciones de seres humanos con nuestra acción y nuestra inacción. No se trata de salvar el planeta, la cosa va de no convertirnos en asesinos de nuestros hijos e hijas, nietas y nietos. Por cierto, dice en el artículo que no es pesimista ni apocalíptico. Lo que acabo de leer, si eso no es apocalipsis, ¿me explico? Y además una lectura culpabilizadora, nos estamos convirtiendo en asesinos de nuestros hijos. Bueno, eso sí que no lo comparto. Es que no me parece, ni creo que lo pueda demostrar. Es una presunción, pero evidentemente, como digo, el problema. ¿Qué es lo que dice el informe de las Naciones Unidas? Por el contrario, que el problema es muy serio. Que el problema de alimentar a tanta gente va a ser que va a tener impacto en el medio ambiente, por descontado. Y que hay que intentar ver cómo se resuelve. Obviamente, añade una cuestión, es decir, ¿dónde va a haber conflictos brutales? Eso en concreto aquí no lo menciona el amigo Rijman, porque el enfoque suyo es lo de el decrecimiento y el no consumo, etc. Claro, ese es el informe que guía el asunto, ¿no? Entonces, lo que te dice las Naciones Unidas, el informe, es un organismo pues, fiable como todo, ¿verdad? Por lo menos tiene presupuesto y tiene gente. Lo que te dice es que un problema muy grave va a ser el de migraciones
y va a ser el problema de gestionar las migraciones. Porque evidentemente se van a dar y además se deben dar. Pero claro, Sí. se deben dar, esto en concreto para la extrema derecha española y la europea también. Claro, si recuerdas el primer dato, lo que crece es África del Sur sahariana, por lo tanto, el África negra. ¿eh? Y el África negra sube a los países del norte en los que puede la cosa cambiar, pues nos vamos a llenar de negros. Es una frase más bien propia de Vox, ¿de acuerdo? Nos vamos a llenar de negros. A mí no es una cosa que me preocupe, pero vamos, obviamente son los que vienen, ¿no? Y seguirán viniendo o están presionados. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues estamos en la misma de siempre, es decir, cómo seguimos luchando para conseguir que la situación no se desmadre. No se desmadre en el sentido de que efectivamente haya dificultades para mantener. Es cierto que el informe de las Naciones Unidas, una cosa que dice, que esto, obviamente, a gente como tú, como yo, a mí no me preocupa ese tema. Dice, hombre, también hay que tener en cuenta de que las personas mayores, en estos momentos, con 60, 65, 70, 75 años, suelen llegar a esa edad en unas condiciones de salud que, bueno, bien está que estén jubiladas, pero podrían no Sí. estarlo. Mm. Podrían perfectamente. Es decir, yo no sé tú. Yo podría estar trabajando, si no, no lo sé, al mismo ritmo que trabajaba cuando lo dejé, pero muy similar, muy similar. Porque me veo con energía, con capacidad. Bueno, ganas no tienen muchas ganas de trabajar así, ¿no? Asalariadamente. Pero bueno, otra parte sería eso. Otra parte además es que al mismo tiempo es una población que dinamiza la economía, puede producir y puede consumir. ¿eh? Consumir no en sentido especialmente negativo, sino consumir ropa, consumir alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la cuestión de la exigencia urgente siempre de atender es atender a los problemas que tenemos en cada momento, que además son imprevisibles. ¿eh? Ayer estuve escuchando un rato el debate entre, no sé si lo escuchaste tú ayer, Sí, entre el señor Núñez Feijóo que me y vuelve a parecer pobre, Sánchez, sí. Sí, pobre, realmente yo vi pobre. vi un rato y cuando no tenía argumentos se iba con los catalanes, el castellano, El Bildu. Sánchez que no me cae bien estuvo bastante más acertado. ¿Más qué? ¿Eh? ¿Más qué? ¿Has dicho? Acertado, acertado. Vale. Creo yo. Porque claro, él le decía, vamos a ver, porque usted me acusa en este momento de que he disparatado el endeudamiento. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué me he gastado el dinero? Claro, decía de cajón, dice, claro, es que me ha tocado una pandemia, criatura. Y una Me ha guerra. tocado una guerra, criatura. ¿Qué quiere que haga? Pues lo que hace todo el mundo cuando está la cosa fea, endeudarte. Y por ejemplo, en caso extremo, pero lo que hacen los particulares. ¿De qué viven estos que hacen préstamos rápidos sin intereses? De la desesperación de gente que prefiere vender su alma al diablo. Entonces, y le decía, y además, ¿en qué me lo he gastado, joven? ¿En qué me lo he gastado? En subir las pensiones, que era un acuerdo del Pacto de Toledo, por cierto. Mm. Eso lo decía. Oiga, he dado a los autónomos lo que ustedes decían que había que hacer. Oiga, esas historias, ¿no? Y además, y está la inflación, oiga, de las más bajas de Europa. No está, vamos, es mala. Pero si le cuento a los demás cómo van. ¿eh? Entonces, ¿quién preveía esta situación? La guerra de Ucrania no estaba en el orden del día. ¿eh? Y además cuando empezó, yo no sé tú, pero todos pensábamos que era cuestión de Una semana, sí. mes. Sí, sí. ¿Pero qué ocurre? Pues que de pronto el Zelensky, en vez de huir, que se lo ofrecieron, le da un ataque de dignidad y dice, yo me quedo. Se viste de militar y ahí está. ¿eh? Y no se ha ido, sabiendo que si no se va y se acercan, está fusilado. ¿eh? Los ucranianos se van en plaza, pero vuelven. Y además dicen, no, pues hay que pelearse.
hasta el final. El ejército ruso parece que no es tan brillante como era, porque ahora lo que está haciendo ahora con los drones tiene pinta de crímenes de guerra, pero bueno, esto de bombardear población civil lo han hecho todos, ¿eh? O sea que tampoco, pero bueno. Pero los tiene que traer de Irán. Irán dice que no son suyos. Bueno, sí, claro, aquí ¿Qué va a decir? me imagino que se sabe dónde proceden al final, Sí, pero sí. será un dato que han consultado, no lo sé. No, no se puede prever, no se puede prever. ¿Qué va a pasar si en el Congreso del Partido Comunista Chino sale una línea dura que dice que Taiwán es nuestro? ¿Qué? Perdona, que no te Que entendí. Taiwán es nuestro. Bueno, lo siguen diciendo, no hace falta que sea No, la línea pero dura. lo dicen ya. Pero ahora dicen que lo están dispuestos a recuperarlo de cualquier manera, incluida la Claro, militar. Incluida la claro. militar. Porque además sí parece que el mundo chino sí ha construido un ejército un poco mejor que el ruso, que parece que es un gran bluff en estos momentos, ¿no? Y tienen que poner de jefe a un carnicero, Del más dios que a un general. de Siria, sí. Claro. Entonces, ¿lo va a prever usted? No. El cambio climático ya está. Eh, Noticia de algunos periódicos que he leído yo, cabeceras y tal, de estas que simplemente ves cabeceras. En En Estados Unidos. diagonal los has visto, sí. Sí, eso es en diagonal, no, joder, no hay Dios que lea todo lo que hay. Eh, Vayan pensando en abandonar Florida. Ajá, sí, por lo de los ciclones, Vayan los pensando en huracanes, abandonar Florida. Oiga, que no se va a salvar. que se va a inundar, vamos, que va a ser mar. Bueno, que no vas a poder frenarlo. Ujú. No sé si. Claro, porque tú no puedes prever. Estuve otro día unos días en Andalucía, ¿no? En la parte de la Parque Natural Subbético, Priego de Córdoba, muy bonito, por cierto, recomendable. Y fui a unos paseos por allí, fuimos a ver el pantano de Iznájar. Es el más grande de Andalucía. Bonito, pero estaba vacío. 20% de capacidad. Ujú. 20. Y me encontré un señor que estaba como yo en lo que es la presa, mirando a los dos lados, ¿no? Y se me acerca y me dice, qué bonito ver tanta agua. Le digo yo, pero si está casi vacío. Dice, ya, pero es el más lleno que tenemos. Consuelo. Claro, Consuelo es el más lleno que tiene y está. Entonces, Madrid esta vez nos hemos librado, tenemos los pantanos medianamente bien, ¿eh? No, otras veces no ha pasado así, ¿no? Pero, claro, al final dices tú, oiga, que está cambiando todo y que no es fácil preverlo. Y desde luego, una de las, en momentos difíciles, ¿eh? La expresión aquella, yo por mi hijo mato, ¿eh? Oiga, como llegue el hambre dura y aquí esas cosas, es la guerra. Y punto pelota. Y al final podemos encontrarnos con guerras limitadas, no limitadas, de gente que esté hasta las narices. Y de conflictos que cuando se generalizan, claro, va tocando, lógicamente, van pagando las consecuencias de abajo a arriba. Eso siempre es igual, ¿no? Es decir, si viene una epidemia de gripe, ¿quiénes caen primero? La población vulnerable, que en este caso, pues los que tienen diabetes, que sabes que son siempre complicados, los que tienen enfermedades pulmonares, ¿no? Cuando hay pobreza, ¿quiénes son los vulnerables? Los pobres, no los ricos. Los ricos tienen colchón, los pobres no lo tienen. Entonces, leí una noticia incidental que no sé, no creo que tenga que ver con esto, pero igual es llamativa, de que se han disparado los suicidios en la Franja de Gaza. De jóvenes. Están ya hasta las narices. Dicen, pues me mato. Me quito la vida, si esto es una mierda. Si esto es una cárcel, nunca voy a salir de aquí. Y nunca nos van a reconocer nadie. A los ucranianos sí, pero a ellos no. Entonces, problemas de tipos muy diferentes te pueden surgir en cualquier momento. Y reacciones inesperadas, ¿no? Bueno, que la gente de Chile que hace un cambio para cambiar la Constitución y cuando la preparan lo votan en contra, hombre, se puede explicar, pero es llamativo. Es llamativo.
o que Bolsonaro siga gozando de votos enormes, ¿no? O que la extrema derecha gane en Italia. Es que a perros sarnosos todo le salen pulgas, ¿no? Es el refrán tradicional. Entonces, volviendo al artículo de Richman y al otro, yo sí que sigo pensando que los problemas son de la de Dios. Obviamente, muchos han sido provocados por un modelo económico basado en el lucro y en un crecimiento simplificado en Producto Interior Bruto y la cuenta de resultados, que ha hecho mucho daño, evidentemente. Mucho daño. Y sigue haciendo mucho daño. Y en fomentar el consumo como identificador de éxito social y felicidad, ¿no? Entonces, todo eso sigue siendo un problema grave. Pero al mismo tiempo, estás muriendo por la propia dinámica de la humanidad, que es crecer, tener hijos, reproducirse e intentar alimentarse lo mejor posible. Obviamente llega un momento en que hay límites y en la humanidad siempre los ha habido, ¿eh? De tal manera, yo recuerdo en el libro ese de colapso del Jared Diamond, que habla de los colapsos de la humanidad, me impresionó mucho el colapso, las islas del Pacífico, una isla del Pacífico en concreto, ¿verdad? Con límites de alimentación, de plantaciones, límites de estas cosas, muy límites, ¿eh? Ahí sí que había los límites del crecimiento. Y entonces era una población en la cual, y contaba, los primeros europeos que llegaron allí, y en concreto también misioneros, que cada cierto tiempo un grupo de 30 a 40 personas de edades diferentes, desde los 40 a los 60 años, se metía en el mar. Y se metía, ¿eh? Se metía para morir. Hasta que el mar se los llevaba. Sí. Estaban manteniendo el equilibrio. Claro, fíjate tú. Claro, cuando llegaban los misioneros, en concreto los misioneros, hombre, no se pudo suicidar, qué barbaridad. Hicieron una campaña para que no se suicidaran. Y lo prohibieron. Se generó un problema de la de Dios. Porque luego hay que alimentar al personal. Sí. ¿Eh? Entonces, la situación, como digo, es complicada. Está claro, yo es lo que me gusta de Rickman y lo comparto, que está en la línea de lo que yo planteaba, recogía también otro día, la economía de los cuidados, la economía del apoyo mutuo, y yo sí mantengo una vida, un concepto de la felicidad más frugal, ¿eh? De más sencillez. En plan, no, si yo no necesito tanto para vivir, ¿eh? Si podemos tener el mismo nivel de satisfacción personal con recursos mucho menores. No hace falta ciertas cosas, ¿no? No hace falta, he escuchado otro día a uno de los porteros de mi calle que me decía que había logrado irse con su mujer a un viaje, un crucero de estos del Mediterráneo de 6.000 pasajeros, ¿no? Sí. Estaba feliz el hombre. Por haber seguido, después de haber venido, no Sí, antes. claro, feliz de la experiencia, qué bonito, a ver si vuelvo. Oye, yo, es el primero que hace en su vida tendrá 50 años, 55, bueno, yo no he hecho ninguno, pero quiero decir que al final identifican, porque es lo que ve, y bueno, está montado para generarte placer, Sí. evidentemente, o sea, no son tontos. Experiencias constantes de todo tipo para garantizar que estás allí a gusto, pero claro, es un coste ecológico de la de Dios. Entonces, no hace falta un transatlántico para ser feliz. Y lo que hace falta es otra cuestión. Y obviamente hay que organizarlo todo de una manera, y eso digo, estoy de acuerdo absolutamente con Rickman, y desde luego hay que mandar un mensaje a la gente. Yo sí que creo, eso lo sigo manteniendo. Ahora yo hablo cara a cara con él, poniendo ahí varios profesores. Y sí, oye, tiene una cara como triste, de verdad. Pero no lo digo algo negativo, se le ve un hombre muy, muy preocupado, muy dolido por toda esta situación. Entonces, hay que mandar mensajes, no digo de falso optimismo, pero lo que hay que seguir insistiendo a todo el mundo, los problemas son graves, el núcleo del problema sigue siendo una de las causas, es
por parte de la gente esa confusión de lo que es la felicidad, identificada con consumo y tener, no sé qué cuestiones. Por parte de las empresas es concebir la empresa como una fábrica de dinero, no como una fábrica en la que se producen bienes sociales para la población y que eso te permite vivir porque le estás a lo otro, ¿no? El capitalismo genuino, inicial. El carnicero es feliz vendiéndole carne a su cliente y trata bien a su cliente para que le compre la carne. Era el capitalismo inicial de Adam Smith. Era el capitalismo del intercambio basado en la economía y confiando en que la libertad humana haría que los intercambios fueran equilibrados. Luego ya se ha visto que la libre competencia y la mano oculta del mercado ni esto es oculta, pero se sabe cuál es. Y entonces sí que creo que hay que machacar en ese sentido todo lo que podamos. Desgraciadamente, nos vamos a encontrar es posible y a ver cómo se soporta eso, ¿no? En que lleguemos a situaciones de limitación del consumo impuestas, claramente impuestas. Bueno, en cierto punto se está llegando ya. Quizás no consumos de primera necesidad como alimentación o tal, pero ya se está limitando consumo energético, consumo de electricidad, incluso consumo de agua en algunas zonas que se está Claro, diciendo. de cajón. Sí, sí, porque los recursos son finitos y además las Claro, circunstancias. y sobre todo la gente tiene pánico sensato y nosotros menos, ¿eh? Pero pánico los de el este de Europa Norte, el invierno. Porque claro, cuando la ciudad en la que vives tiene 10, 12, 20 grados bajo cero, no tener calefacción puede ser una gracia, ¿eh? Bueno, es un riesgo de vivir o no vivir. Es decir, que 20 bajo cero Claro, sin es decir, calefacción no se sobrevive, ¿no? claro, en otras épocas no había calefacción. Bueno, había otros tipos de calefacción. Por ejemplo, la gente vivía en pueblos y vivía con la ganadería al lado, las Sí, vacas. sí, o Entonces se quemaba aprendía una leña, fuente vamos. de calor, Sí. pero además explícito, o sea, la vaca debajo para que nos calienten la casa, ¿eh? Bueno, no me lo cuentes porque lo he vivido. Pues eso te quiero decir, pero Sí, eso ya no hay. sí. Entonces, nuestras casas y muchas casas no están hechas. Están hechas para funcionar con calefacción. Ujú. Entonces, si viene, puede ser altamente desagradable. Y claro, evidentemente, ahí sí que podría entrar lo que dice ese pronóstico tan duro de Richman, ¿no? Es decir, morirán 500 millones de personas por decenio. Me sigue pareciendo una barbaridad, la cifra incluso, y básicamente por hambre, por frío, por lo que quieras, ¿no? Por hambre, por malnutrición más que por hambre. Morir de hambre es muy difícil, ¿eh? O sea, se muere de hambre también, pero tradicionalmente la huelga de hambre, ¿te acuerdas? Aguanta 30 días o Sí. 25, ¿no? Bueno, y además de enfermedades que se compliquen Claro, por claro, todas las enfermedades de la debilidad. una mala alimentación, no necesariamente morirte Efectivamente, por por. eso se morían tantos niños pequeños en Sí. esa hambruna de España en los años 40, ¿no? Ujú. Porque es que si estás mal alimentado, el primer mosquito que te pica te lleva al pozo, ¿no? Correcto. Entonces, nos podemos encontrar en situaciones muy duras. Y evidentemente, lo que yo confío, que era la línea del otro día, no confío, sino, y en eso también coincido absolutamente con Rickman, en que hay que seguir insistiendo una vez tras otra en que menos consumo, menos consumo sobre todo para unos, algo más de consumo para otros, que están por debajo. En España no tanto, pero en España es una bolsa de pobreza fina, ¿eh? Mm. Y no tienen el consumo debido. Los de la Cañada Real en Madrid llevan 2 años sin luz eléctrica, sin energía eléctrica, perdón. No es broma, ¿eh? 2 años sin energía eléctrica. Y por cierto, van a colegios en los que se ha hecho parte por internet, ¿me explico? Entonces, quiere decirte que esa es la línea. No sé si. Y con bastante imaginación, y bastante imaginación de todo Dios, cada uno en el ámbito que le corresponde, buscando las maneras de poder vivir más, mejor y con menos. Y Vale, todas, y vale. todas las personas que estamos aquí, ¿no? A eso hay gente que le pone nombre, que a ti no te gusta. ¿Cuál?
El de crecimiento y tal. Pues yo no, porque yo creo que no me gusta porque este Aquí. crecimiento en unas cosas y en otras no. Vale. Claro, si yo en el índice de desarrollo humano, que es uno oficial, válido, un índice es servicios sanitarios, otro es escolarización y otro es esperanza de vida, yo creo que quiero que mejoren los tres, que crezcan. Yo no quiero que decrezcan. El Producto Interior Bruto aparece porque es un medidor consensuado, pero normalmente lo quitan para calcular exactamente el bienestar. A eso me refiero. Yo, por eso, globalmente el decrecimiento, claro, yo entiendo, porque el crecimiento económico, como el discurso oficial es crecimiento económico y crecimiento económico, es eso, empresas, mire, no, yo eso no. En eso estoy de acuerdo con el decrecimiento. Pero con el decrecimiento en general, no. Yo creo que tenemos que crecer en solidaridad, en bienestar, en ayuda mutua, en cosas de esas. Mucho además. En educación, ¿eh? Todavía la gente está un poco despistada. Yo creo que en todo eso hay que crecer, sin cesar de crecer. Ya veremos. Lo que pasa que, y luego por otra parte, yo las predicciones, en broma, fíjate que esas están mejoradas muchas, pero cuando el otro día me preguntaba, una semana antes de irme a Córdoba, vamos a mirar qué tiempo anuncia. Digo, mire, yo, predicciones climáticas, Las justas. admito de 2 días. Sí. A partir del tercer día, soy como Gila. Dentro de 3 días lloverá o no lloverá. Y eso va a depender mucho del tiempo. Claro, yo y fíjate que mira que ha mejorado la predicción meteorológica, ¿eh? Sí, bastante. Bastante, ¿eh? Pero otras predicciones van a morir 500 millones de personas por hambre cada 100 años. ¿De dónde se saca una ficha? He mirado la fuente. Sí, es una página que se dedica a estas cosas. No me da tiempo a verla entera porque tiene montañas de información. Bueno, la saca de ahí. Los de la ONU no sacan eso. Por ahora me quedo con la dificultad, supongo, de valorar y sobre todo de predecir. ¿Eh? Las predicciones, yo en educación lo decía siempre, mire, lo que más predice el resultado, el rendimiento académico es la inteligencia y, digamos, el nivel sociocultural de la familia, sobre todo de la madre. Son dos de los predictores más potentes de a quién le va a ir bien la escuela. Y siempre añadía a continuación, oiga, son predictores. Es decir, Es que decir, que como el tiempo. si una madre. Predicen, pero no garantizan, ¿eh? Ujú. No garantizan. Vale. Usted puede ser muy listo y tener problemas de otro tipo y ser un desastre. Absolutamente no. Eso simplemente predice. Y otro menos listo, pues tiene otras virtudes que le van a llevar adelante. No van por ahí. Predice. Entonces, yo predicciones de que va a ocurrir una humanidad de 8.000 millones de personas con conflictos variados, desde el agua, la extinción de especies, el cambio climático, todo eso, mire, a mí, bueno, expertos habrá y se están currando, pero no veo que acierte. Bien. Yo creo que ya no le vamos a dar más vueltas a este asunto, ¿no? Pues no. Creo que ha estado bien lo que has contado. Quedaba un tema del que teníamos pendiente hablar. Yo no sé si vale la pena que lo empecemos para 7 minutos, que era la participación de los trabajadores en las empresas. De eso ya hemos hablado alguna vez Sí, claro. y no sé cómo se puede explicar a qué se llama participación, si participación equivale a colaboración, participación equivale a toma de decisiones conjunta, si eso es una utopía, quién participaría, a través de qué, etcétera. No sé cómo. Claro, la participación, la empresa participativa es un tema, tú sabes que yo estoy en un grupo aunque me he distanciado un poco, y me han distanciado un poco, por cierto, que es la plataforma para la democracia en la empresa, por la democracia en la empresa, en el cual, bueno, pues trabajar estas cuestiones. De hecho, uno de los libros yo publiqué un artículo sobre si las empresas pueden ser democráticas y más o menos venía a decir que pues, parece que no. Pero bueno, podrán ser autogestionadas, pero democráticas, bueno, es igual, en cualquier caso. Entonces, ahora han sacado otro de eso, de incrementar la participación del trabajo,
que del mismo modo que hace 10 años lo de la responsabilidad social corporativa se puso de moda, introdujo algunos cambios interesantes, pero mi modesta opinión es que los introdujo sobre todo en los departamentos de publicidad, no realmente en lo que las empresas hacían, ¿no? Pues ahora pasa lo mismo, es decir, la existencia en Europa hay bastante, España es de los países más retrasados. En Europa hay diferentes formas de participación, están más extendidas, una muy conocida, la de la cogestión, pero hay más, ¿no? Y entonces hay diferentes modelos, ¿eh? Está la participación financiera, eso fue en un momento determinado, sigue por ahí, y es el que a las personas que trabajan en una empresa se les da como parte de su remuneración participación accionarial. Entonces son accionistas. Y de esa manera, bueno, pues como todo accionista, de alguna forma puede estar interesado en el funcionamiento de la empresa. Pero claro, los accionistas de las empresas normalmente son gente que invierte dinero que lo que quiere es pasta, no quiere otra cosa. Entonces, quitando esos fondos soberanos de algunos países decentes que cuidan mucho cómo invierten, el resto de los fondos soberanos, si no son fondos buitres, se les parece. Pero la participación final es un modelo. Las cooperativas es otro modelo. Hay muchas. Yo no sé, ¿Radio Clara está constituida como cooperativa? No, es No. una asociación cultural. Claro, no es una empresa. No es una una empresa, no es cultural. una cooperativa, no. Claro. Con participación en los resultados de la empresa, es otro modelo de participación. En el sentido, bueno, pues si hay primas y según ha ido la empresa reparte beneficios entre los trabajadores, ¿no? La participación en el gobierno de la empresa, es decir, los trabajadores pues de alguna manera participan en la empresa en el gobierno, en la toma de decisiones, en la junta directiva que se reúne para tomar decisiones y entonces intervienen defendiendo obviamente cómo ven las cosas las personas que están trabajando, ¿no? Hubo un tiempo y se mantiene en muchas empresas los ciclos de calidad, ¿recuerdas? Era que la empresa organizaba equipos de trabajo y ciclos de calidad que los obreros entre ellos era romper con la producción en máquina lineal, ¿no? Entonces, hacer más que el obrero sintiera una cierta relación creativa con el producto de su trabajo. En el trabajo mecanizado, la cadena de montaje, pues tú pones una pieza a un coche. No siente ninguna vinculación afectiva con el coche. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Claro. Mientras que los círculos de calidad, que los inventó, me parece que fue una de las primeras, la Toyota, pues un grupo construye un coche. Entonces es su coche, lo deja y está bien hecho. Bien. Luego están los círculos de calidad, que también es reuniones para garantizar la calidad de la vida y participación a través de canales directos o representativos. O sea, ya te enumeras 7. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Y hay muchos grados de participación. Entonces hay grados de diferente tipo. Y en estos momentos el gobierno está intentando sacar adelante algunas leyes que mejoren la participación de los trabajadores en la empresa. Y en concreto me leía un estudio que me llamó la atención, porque es un estudio que habían hecho basándose en entrevistas realizadas en el País Vasco a gente fundamentalmente del mundo sindical, de todos los sindicatos. No sé, o sea, de UGT, de comisiones, de ELA, hay otra que no me acuerdo cuál es, CGT, CNT, parece que están las dos, CGT. La ELA sindicato. es una, ¿no? Que es la nacionalista, pero hay dos nacionalistas, ¿no? LAB es el LAB, otro. eso, ELA, LAB y CGT y no sé si también CNT. No sé si también. Entonces me llamó la atención porque me recordó a una situación cuando yo inicié el trabajo la colaboración con este grupo de participación por la democracia en la empresa. Pues claro, lo que yo tenía al lado era la junta fundadora, ¿no? De alguna manera, pues tenías gente de cooperativas, gente de comisiones, de UGT que debe haber muy poquitos al final, pero no sé si había alguno o afín, ¿no? Y yo.
Y claro, la encuesta está hecha, que te estoy diciendo, el libro que leía el otro día sobre la participación, pues una cosa que te decía es que los únicos que están claramente interesados en las formas de participación que te he enumerado un poco antes, eran comisiones y UGT. Y que la más o menos también, ¿no? Quizá allí contaban UGT, LAB y sobre todo CGT decían que eso eran milongas. Que si no hay autogestión, todo lo demás son dar un barniz aparente que al final no cambia realmente los mecanismos de explotación y opresión que se dan en las empresas. Y la experiencia se agrava sobre todo si de esa participación en las empresas, de las diferentes fórmulas que te hablaba antes, ¿no? En la gestión, en la dirección, etcétera, se hace a través de los representantes sindicales. Y así suman las dos cosas, ya sabemos que no hay nada, que no hay ningún cambio realmente sustancial en el funcionamiento de las empresas. Es decir, el concepto de autogestión, que puede darse en cooperativas, se puede dar fácilmente. En empresas, sociedad limitada, sociedad anónima prácticamente no es viable, ¿no? Porque la autogestión implica que la propiedad también es compartida, ¿no? De alguna manera. Entonces, es una concepción más radical de cómo se democratiza una empresa, porque va más allá del marco positivo pero insuficiente de lo que sería la democracia liberal, una persona, un voto, nombre representante, los representantes toman decisiones, rinden cuentas, toda esa cuestión. Al final se queda de manera insuficiente, ¿no? Entonces, en cualquier caso, estamos como tomo, entre el blanco y el negro, ¿verdad? Siempre hay matices. Y si, del mismo modo que la responsabilidad social corporativa no modificó realmente, yo creo, el mundo de la empresa, pero bueno, algo hizo, algo cambió. Las empresas tienen que constantemente hacer alusión a que ellas están siendo ecológicamente sostenibles, de que hacen no sé qué, que plantan árboles, todo este rollo, ¿no? No paran de insistir en ellos y claro, de vez en cuando hacen cosas. No les queda más remedio, aunque solo sea para sustentar la credibilidad de un mensaje que parece publicitario, ¿verdad? Y pues con esto puede pasar un poco lo mismo, que bueno, se ponga además, mejorará, supongo yo que si incrementa la participación de los trabajadores en las empresas, es posible que mejoren las condiciones laborales de vida de los trabajadores y que por lo tanto sea mejor. Pero no creo que altere, que cambie por el momento nada de lo que es sustancialmente fundamental el impacto nocivo que tiene el capitalismo realmente existente, el más importante, que es un capitalismo profundamente financiero y especulativo, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, yo sigo colaborando ya cada vez menos porque de alguna manera me di cuenta que mi discurso no era escuchado, entonces me mantenía para ser un poco La el contra. elemento crítico de la cuestión, ¿no? Mm. El Pepito Grillo dando la lata constantemente, pero hay un momento que dice, bueno, si no me quieren escuchar tampoco voy a estar hablando, ¿no? No merece la pena. Muy bien, Félix. Pues yo creo que hemos llegado al final del tiempo que teníamos. Pues sí, más o menos. Más o menos. Tú llevas un control más estricto que yo lo llevo aproximadamente, pero sí, más o menos. Bien, pues Así no nos riñen. no, porque No te ahora riñen a ti. queda algunas cosas que hay que ponerle música y todo Ya, eso, claro, claro. y ya nos vamos al tiempo que tenemos indicado. Muy bien. Atentamente te he escuchado. Imagino que la gente habrá prestado también más atención porque los miércoles hay que estar más atentos por la mañana a la radio que otros días, porque no son, digamos, las noticias estándar habituales y la actualidad que más o menos la puedes escuchar de lejos. En fin. Bueno,
hacemos lo que podemos. Ahí quedan sus reflexiones. Sí. Volveré a poner a lo largo de la mañana la referencia del artículo de Richman, que me parece bien, y Después te lo también la digo. del informe de la población esta de ¿Lo la vas a poner en tu Facebook o en el de Radio Clara? pues bueno, no, esto lo pondría en Radio Clara. Pues ponlo porque así la gente que tenga voluntad y quiera y le haya Claro, sí, interesado lo que has contado, pues puede. sí, se apoyan, es decir, de alguna manera completa. Y en este caso concreto he ejemplificado una cosa importante. Busca información de dos fuentes divergentes. Mm, Un organismo de las Naciones Unidas no es Richman, ¿de acuerdo? mm. Y seguro que te va a dar noticias, te va a dar datos que no van a ser los mismos. A veces no contradictorios, simplemente distintos, porque destacan aspectos distintos. Bien, pues lo dicho, Félix. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Nos preparamos para la semana que viene y contamos más cosas, ¿vale? Pues me parece bien, oye, criatura. Solo cuando apareces tú, fíjate, había Espera, aprendido un truco. no nos hemos despedido aún, ¿eh? Está Bueno, usted en la pero radio en aunque no directo. me hayas pedido, cuando veo la imagen, ahora que te veo la imagen, que has estado sin imagen, he podido, una cosa que hago habitualmente es ponerte, como yo tengo la cámara encima de la pantalla, Mm. pongo tu imagen debajo arriba del todo, en medio, en la pantalla. De tal manera que mirarte a ti, que es la tendencia natural, porque estoy hablando contigo, Mm. como tengo al lado, para la gente piensa que estoy mirando a la pantalla. Y es mentira, me estás mirando a mí, no a la gente. Es parcialmente cierto. Bueno, espera, que paramos esto. Vamos. Vale, ahora ya podemos